ocurrió en este fin de semana la caminata de las personas de la iglesia que se oponen a las 3 causales de la interrupción voluntaria del embarazo en situaciones de gravedad. Como comentábamos anteriormente en el noticiero, en la primera parte de este programa, esta caminata aboga por no solo terminar con el flagelo de los feminicidios o reducirlo, que es una causa bastante legítima, sino también porque los legisladores criminalicen por completo, aún en casos graves, la interrupción voluntaria del embarazo. Esto ocurre en el marco de un debate del Código Penal que se encuentra en el seno del Congreso de la República y que tiene trancada la reforma del Código Penal precisamente por el tema de los derechos de las mujeres. Una parte importante de la población, de hecho mayoritaria según los estudios, aboga porque en 3 situaciones de altísima gravedad se permita descriminalizar, despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto. En esos casos, que serían 1, el tema de cuando la madre corre peligro, 2, cuando la vida del nacituro es inviable fuera del vientre, y 3, cuando el embarazo es producto de una violación o un incesto. Entonces, para las personas que marchaban en este fin de semana, debería de, como quiera, condenarse criminalmente a la mujer si interrumpe el embarazo. Para otros grupos, que como decía, según los estudios, constituyen la mayoría en la opinión pública nacional, cerca del 80%, esos 3 casos ameritan una despenalización y por lo tanto el Código Penal reformado no debe de incluir sanción criminal a la mujer que por violación o incesto para salvar su propia vida o porque el embarazo va a resultar en una vida inviable, es decir, que no podrá sobrevivir fuera del vientre, entonces pueda interrumpir el embarazo sin que le caiga el peso de la ley criminal por encima. Bueno, en la caminata de ayer, que es ya la acostumbrada caminata también de la familia que sigue a la Iglesia Católica, concentró a muchas personas, es evidente, ahí veíamos las imágenes, miles de personas, no solamente en Santo Domingo, sino en Santiago y en otras provincias del país se sumaron a esa caminata. Aquí sabemos la cantidad de feligreses que tiene esta iglesia y escuchar la promoción de valores y principios relacionados con la familia y algunos ligados específicamente al tema eclesiástico y al tema religioso, siempre hay que respetarlo y sobre todo en el caso de los valores familiares, apoyarlos, ¿no? Luego los principios religiosos, cada quien seguirá la religión que entienda que se acerca más a sus creencias. Ahora, en el aspecto relacionado con el tema de las 3 causales, es evidente que hay una ruptura en la forma de ver este tema entre la Iglesia Católica y otras incluso denominaciones religiosas y un segmento importante de la población, pero no es solamente un tema religioso, hay católicos y hay personas creyentes que están de acuerdo incluso con la despenalización del aborto bajo esas 3 causales por razones muy evidentes, ¿no? Porque entienden que de esa manera se defiende la salud y la dignidad de la mujer, de la madre, cuando su vida corre peligro o cuando el desarrollo del feto es inviable y por tanto se permitiría una interrupción del embarazo en una situación que pone en riesgo la vida de esa mujer. La tercera causal es la que genera probablemente más conflictos, que es la de permitir la interrupción del embarazo cuando ese embarazo es producto de una violación o incesto, porque entonces trae como consecuencia un debate más de carácter no solamente emocional, sino moral en este sentido. Al final, cuando uno profundiza, hemos tenido la posibilidad incluso de entrevistar aquí a representantes del Episcopado Dominicano, y también he tenido la oportunidad de entrevistar a representantes de las iglesias evangélicas. Cuando te vas a profundizar en los aspectos 1 y 2 de la promoción de la interrupción del embarazo bajo las 3 causales, terminan diciendo, bueno, es que el médico tiene que tomar la decisión. Entonces, lo que se ha estado pidiendo es que no se condene a un médico por tomar una decisión. Lo que está haciéndose bajo el actual Código Penal, si se deja como está, es prácticamente judicializando todos los casos y poniendo una situación de riesgo en términos jurídicos a un médico por haber tomado la decisión de interrumpir el embarazo en una situación en la que lo considere pertinente.
porque se cuestiona la decisión del médico bajo el formato que tenemos en el día de hoy. Obviamente este es un debate que aparentemente va a continuar, no ha habido una voluntad real de los legisladores de nuestro país de ponerle punto final a este tema. Se han hecho encuestas, estudios, por eso no podemos aplaudir cuando se dice no, que las feministas, no, hay un segmento importante de la población dominicana que está de acuerdo con la despenalización del embarazo, del aborto bajo esas tres causales, y también hay un segmento importante de la población que no está de acuerdo. Entonces, el Congreso Nacional va a tener que tomar una decisión. Cuando digo el Congreso, obviamente entonces estamos hablando de las organizaciones políticas de nuestro país. Perdón, tendrán que hacer algún tipo de consulta que se considere confiable. No es posible que el Código Penal siga estancado por los años que lleva en el Congreso en discusión por este tema que es sumamente relevante. Entonces tienen que tomar una decisión sobre cómo harán para avanzar en la solución de un tema que genera conflicto en nuestra sociedad y que debe ser resuelto para que el Código Penal definitivamente pueda ser aprobado. Yo creo que también, Amelia, que los derechos no están para ser debatidos ni discutidos, en el sentido de que, por ejemplo, eso de hacer una consulta que planteabas para ver si la mayoría quiere consagrar los derechos que internacionalmente están consagrados, incluso por organismos de los cuales somos parte, creo que ya pasamos ese momento. Ahora, también creo que aquí hay que dejar claro que no estamos abogando por un derecho a interrumpir el embarazo, sino por un derecho a decidir, por un derecho a elegir, a optar por esa opción. Porque la mayoría de esos argumentos de esas personas que encabezaban la marcha de este fin de semana, que son argumentos legítimos y válidos, son sus argumentos, argumentos religiosos, argumentos personales, que no tienen por qué imponérsele a más nadie, que las demás personas tienen derecho a otros argumentos personales y religiosos, y por lo tanto, diga la mayoría o la iglesia o la religión lo que diga, cada quien tiene derecho a esa decisión. Y para claro, que ese derecho... lo de las tres causales no es una imposición. Exactamente, no es una imposición. Si usted no cree que en una situación de violación o de incesto o una situación de un embarazo que la va a matar, usted tomaría la decisión de interrumpirlo, no la tome. Esa decisión es suya y solo suya como mujer. Ahora, para eso tiene que el Congreso descriminalizarlo. Para que ese derecho realmente exista, el Congreso tiene que descriminalizar la interrupción voluntaria del embarazo bajo estos casos graves que les hemos enumerado. En caso de que usted no quiera continuar con ese embarazo porque no esté dispuesta a morir, claro, usted tiene que tener la opción de poder decidir y solicitar la interrupción del embarazo sin el temor de que entonces usted la va a meter presa por eso. Exactamente. Ese es el tema. Y finalmente, antes de terminar este segmento, estamos dándole seguimiento a lo que ocurre en Perú con relación a las investigaciones del caso Odebrecht. En Perú no han parado los fiscales en profundizar este caso de corrupción que ha tocado una cantidad importante de países de América Latina, entre ellos la República Dominicana. Este fin de semana vimos como el expresidente Alan García, después de viajar desde España a Perú para poder responder por las investigaciones del caso Odebrecht, los fiscales solicitaron, vamos a poner el otro gráfico primero, por favor, los fiscales solicitaron 18 meses de impedimento de salida a Alan García, porque ya tiene antecedentes de evadir la justicia, hay que decirlo. Bueno, fue presidente entre el año 85 y el 90, y luego en el 2006 al 2011 está siendo investigado por el caso Odebrecht. Las acusaciones están relacionadas con haber favorecido a esta empresa en la construcción del Metro de Lima. Se le acusaría de los delitos de colusión, lavado de activos y tráfico de influencias. Algunos medios han podido identificar un supuesto pago de $100,000 de la Caja 2 de Odebrecht para una conferencia que supuestamente ofreció Alan García en Brasil. El juez que conoció la audiencia de este fin de semana le otorgó el impedimento de salida solicitado por el Ministerio Público de 18 meses. A raíz de esto, Alan García el sábado en la noche se presentó ante la Embajada de Uruguay para pedir asilo político. Vamos a presentar en breve el otro gráfico. Hay que decir que Alan García es uno más del conjunto de presidentes de este país que están siendo sometidos a la justicia por el caso Odebrecht. Alejandro Toledo está siendo investigado y está evadiendo la justicia, se encuentra
prófugo de la justicia, según los datos ofrecidos por la justicia peruana. Lo han solicitado en varias ocasiones para que se presente y ha decidido permanecer en los Estados Unidos. Está el caso de Alejandro Toledo, de Ollanta Humala, Kuczynski, que tuvo que renunciar, y en el caso de Alan García, tenemos que recordar que después de su presidencia en el año 85 al 90, se le estuvo investigando por haber cometido supuestos actos de corrupción. Evadió la justicia, se fue hacia Colombia y no regresó a Perú hasta que la Suprema Corte de Justicia no declaró prescritos los delitos por los cuales se le estaba acusando. Una vez él se logró eso, entonces retorna a Perú y logra acceder a la presidencia del 2006-2011. Ahí ustedes están viendo un fragmento de la carta en la que del comunicado emitido por las autoridades uruguayas, indicando que Alan García había solicitado el asilo político y este asilo se está revisando. Alan García entregó una larga comunicación en la que dice que esta es persecución política y está solicitando al gobierno de Uruguay que le proteja. Hay que decir que los estados, cuando esto ocurre, suelen comunicar, si comunican la solicitud, suele ser como para tantear las aguas, porque en otras ocasiones lo que hemos visto es que se hace la solicitud de asilo, no se dice nada hasta que el asilo ya está garantizado. Entonces eso también nos deja entrever más o menos cuál es el ánimo de Uruguay y qué tan cierto o no puede ser la consecución de ese asilo para Alan García. La pregunta sería si va a lograr evadir la justicia nuevamente. Esto no significa que sea culpable o no. Él entiende que con ese impedimento de salida se le violan derechos y ya indicamos anteriormente que en otra ocasión en que fue investigado por posibles actos de corrupción, salió de Perú y no retornó más hasta que logró que prescribieran esos delitos. Vamos a ver qué ocurre con esta solicitud hecha a Uruguay el pasado sábado.